queridos amigos y amigas, muy buenas tardes, noche ya casi. Queremos hoy hacer un programa muy interesante. Les aconsejo que se sienten en el sillón, que tomen el vasito de agua o la cervecita, porque van ustedes a escuchar muchas cosas muy interesantes en la vida diaria de todas las personas. Vamos a hablar hoy de la violencia de género, de la violencia contra los menores, contra los mayores, los motivos de prevención de las mismas, qué está pasando con la violencia de género para que 46 personas, 46 mujeres, seres humanos, hayan muerto en España en este año. Vamos a hablar con un experto, con un prestigioso experto de la policía, del Cuerpo Nacional de Policía de nuestra tierra. Vamos a hablar con don Carlos Alberto Tallón Díaz, que es el jefe del grupo de investigación de la unidad de familia y mujer de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Las Palmas de Gran Canaria. Una persona que tiene un conocimiento y una experiencia, además es un prestigioso comunicador, es una persona que ha tenido, como verán ahora cuando les lea su currículum, ha tenido y tiene una intervención permanente y diaria en estos ámbitos. Conoce esto como todos ustedes pueden imaginar, que es una persona con una experiencia y una capacidad extraordinaria. Por eso les digo que se sienten en el sillón, que se tomen el vasito de agua, para que vean qué hay que hacer para prevenir este tipo de execrables delitos que se están produciendo en nuestra sociedad todos los días, por desgracia. Y que todas las instituciones, todos los partidos políticos y toda la ciudadanía tenemos que estar juntos para poder erradicar esta lacra, esta absurda lacra de la violencia de género. Por eso hoy tenemos con nosotros a este experto policial que les va a ustedes a llevar una serie de consejos y de directrices que han de llevar a cabo ustedes para evitar en lo posible que se sigan cometiendo este execrable delito de la violencia de género. Don Carlos Alberto Tallón Díaz es actualmente funcionario de carrera del Cuerpo de Policía Nacional desde 1999, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela y también licenciado en Ciencias Policiales por la Universidad de Ávila en el año 2005. Además, actualmente es el jefe del grupo de investigación de la Unidad Familia y Mujer, antiguo Servicio de Atención a la Familia, de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Las Palmas de Gran Canaria y es especialista en violencia de género, menores, delitos sexuales y delitos familiares. Ha sido además, a pesar de su juventud, galardonado por 2 veces con la medalla al mérito policial, la orden al mérito policial con distintivo blanco. A ver si algún día le dan alguna roja para que también tenga esa retribución que se merecen todas aquellas personas que se dejan su cabeza diariamente estudiando y promocionando la evitación de estos delitos execrables. Yo pido desde aquí, para esta persona que se dedica con tanta ansia y con tanta dedicación, a que tenga algún reconocimiento mayor, porque poca gente se dedica como él, dado su currículum extenso y prestigioso, a combatir esta lacra que a todos y a todas nos horroriza. Don Carlos, buenas noches. Buenas noches. Le agradezco muchísimo que usted venga para aquí a este programa, porque no es habitual que un profesional como usted esté aquí en estos medios de comunicación para explicar qué pasa con la violencia de género. ¿Por qué cree usted que se produce este fenómeno? Bueno, es una cuestión cultural. Realmente llevamos mucho tiempo, muchos años viviendo en una sociedad en que el varón tiene un papel preponderante sobre la mujer. Estamos en vías de atajarlo poco a poco, pero todavía en nuestras raíces culturales hay un peso muy específico en la creencia por ciertas partes de la población, por ciertas personas, sobre el papel preponderante de la mujer, del hombre sobre la mujer. O sea, el famoso machismo. Sí, básicamente es el machismo, claro. Usted ha dado con la virtualidad del tema desde la primera pregunta, la falta de cultura, la falta de formación, la falta de sensibilidad social. ¿Usted no cree que este problema tenemos que atajarlo desde la infancia? Las escuelas básicas deben de empezar a educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en estos ámbitos, que la educación que a veces se pierde en ámbitos como por ejemplo la religión, con todo mi respeto para la religión, ¿usted no cree que se pierde el tiempo en no incluir este tema o ámbitos de educación infantil? Sí, desde luego incluir la violencia de género o lo que debe ser un comportamiento correcto en una relación de pareja, yo creo que es muy interesante en un programa educativo.
Siempre teniendo en cuenta que la mayor parte del peso de la educación de un menor, de un niño o de una persona está en el seno de la familia. Pero yo creo que sería importante en la escuela, en los centros educativos, hablar de violencia de género, y no solo eso, sino explicar a los chicos, a las chicas, lo que es una relación sentimental positiva y constructiva. Nunca se ha explicado. Yo no recuerdo que nadie me lo explicase nunca. Explíquelo, por favor. Explíquelo usted, que sabe explicarlo. Bueno, yo creo que una relación positiva, de pareja constructiva, es una relación en la que la base es el respeto y la libertad entre las dos personas. Vemos en los últimos tiempos que el mayor problema que tenemos en el incremento del número de casos de violencia de género está precisamente en los chicos jóvenes. Esto es muy curioso porque en una sociedad donde pensamos que estamos mejorando y evolucionando hacia una mayor igualdad, nos encontramos con que la edad media de las víctimas de violencia de género está bajando, y son cada vez chicos más jóvenes los que padecen este tipo de comportamientos. Además de la escuela, don Carlos, ¿usted no cree que en la familia habría que adoptar? Se han perdido, por desgracia, se están perdiendo muchos valores en la sociedad actual. ¿Cuál es el papel que usted ve fundamental de la familia y sobre todo de los padres, sobre todo en el lenguaje que se utiliza actualmente? Oye, puta, tal. Las chicas jóvenes, sobre todo los chicos jóvenes, cuando salen del colegio, de colegios importantes de esta isla, que el lenguaje es completamente soez, completamente, ni nosotros, yo que tengo 66 años, hablamos tan mal en nuestra juventud. ¿Usted no cree que el problema también parte de la base de la educación familiar? Sí, en ese sentido la educación familiar seguro que es importante y es un referente, pero también es un reflejo de los modos de conducta, los modos de comunicación que ven los chicos jóvenes en las redes sociales, de todo tipo. Televisión, Facebook, YouTube, promueven unos tipos de comportamiento y de conducta y de tipo de relación que son completamente negativos y que yo creo que son ejemplos malos que luego copian los chicos jóvenes. ¿Y qué habría que hacer con esas redes sociales para impedir que se produzcan en la promoción de este tipo de conductas antisociales? ¿Qué habría que hacer los gobiernos? Porque ustedes, la policía, no pueden hacer nada. ¿Qué habría que hacer por parte de los gobiernos para tratar de que las redes sociales eviten este tipo de conductas? Bueno, es un poco complicado porque tenemos que tener en cuenta la libertad de expresión y hay que respetarlo en todo momento, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de control. El primero, el autocontrol de los propios medios de comunicación, que yo creo que deben de ser conscientes del material que ofrecen al ciudadano. Luego, por otra parte, el control de las familias de los padres, controlando el acceso de sus hijos a qué material ven y, en ciertos casos, pues restringiéndolo, intentando controlarlo. Parece ser que a través de los teléfonos móviles hay un programa, nos lo dijeron unos compañeros que estuvieron con un programa con nosotros hace un par de semanas. Hay un programa informático dentro de los móviles para controlar lo que hacen nuestros hijos. ¿Usted podría explicarlo para evitar ese tipo de conductas? ¿Lo conoce? ¿Lo sabe? Bueno, realmente son varios. No sé a cuál se refiere. O varios, explíquelos con tranquilidad, don Carlos. Bueno, hay varios tipos de programas que pueden controlar el contenido al cual accede nuestro hijo a través del móvil, a través de Internet. Unos son controles por palabras de búsqueda, que son tipos muy básicos, en el cual impide a nuestro hijo buscar ciertas palabras en Google, en otro tipo de buscador. Luego están aquellos que comunican a otro terminal, ya sea el ordenador o al móvil del padre, el uso que está haciendo en tiempo real su hijo en Internet. ¿Y cómo se puede acceder a esos programas? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se denominan? ¿Qué tienen que hacer los padres que nos están escuchando y viendo? ¿Qué tienen que hacer para evitar que sus hijos se metan en este tipo de conductas? Bueno, lo primero que tenemos que intentar a la hora de evitar que nuestros hijos tengan esas conductas es el control. En ese sentido, una consulta muy típica de un padre que acude a nuestras dependencias es hasta qué punto un padre puede supervisar o ver las comunicaciones de su hijo en un terminal móvil, qué uso que hace del WhatsApp. El WhatsApp es la herramienta de comunicación de red social más común. Yo creo más peligrosa, ¿no? Sí, no es peligrosa la herramienta, es peligroso el uso que se le da. Sí. De hecho, a través de ella se cometen un montán de delitos. Que dice a través de WhatsApp. Sí, otras redes sociales que también podríamos citar, pero WhatsApp es la más común, la que más usan los chicos.
En ese sentido, los padres tienen que ser conscientes que un hijo no tiene obligación de tener un terminal móvil. Es un tema muy delicado porque es difícil privar a un chico de 12, 13, 14, 15 años del uso de un móvil, porque en la vida que vivimos hoy en día supondría aislarlo socialmente, podría tener efectos negativos. Pero yo creo que el uso, el darle un teléfono móvil a un hijo, debe ir asociado a la condición de que el hijo deje supervisar... Haga un uso racional del tema. Y permita a los padres supervisar lo que hace. Si no, yo creo que no debería permitirse el uso. O sea, dos condiciones. Sí. No negarles el uso del móvil, pero también obligarlos, pactar entre padre e hijo, a hacer un uso racional y civilizado de esa herramienta de comunicación. Claro, de hecho, la Policía Nacional tiene en las redes sociales un modelo de contrato, que es una cosa más bien simbólico, entre padre y hijo, en que el padre e hijo pactan las condiciones en las cuales el hijo va a acceder a contenido de redes sociales, a contenido de Internet, y los dos firman. Realmente es una herramienta simbólica, pero ayuda a delimitar los límites que un chico hace del uso de ¿Y qué tiene que hacer yo, por ejemplo, con mi hijo? ¿Qué tengo que hacer para acceder a ese pacto social o pacto humanístico o pacto familiar, como usted le pueda llamar? ¿Qué tengo que hacer? Explíqueselo a nuestra audiencia. Nada, es muy sencillo. Es un modelo que hay en la página web de la Policía Nacional. Ahora no me acuerdo la pestaña en que se descarga, pero es de muy fácil acceso. No tiene ningún tipo de dificultad. O sea, entrar en ese modelo, imprimirlo y pactarlo con tu hijo. Porque además, usted sabe hoy en día que con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cualquier intromisión en los datos de intimidad de nuestros hijos puede ser considerada en alguna ocasión como delito, ¿no? Sí, pero ahí hay un conflicto de derechos. Por una parte tenemos el derecho al menor a su intimidad, que es indiscutible, pero por otra parte tenemos el derecho del padre a ejercer la patria potestad de modo adecuado. Y la educación racional del hijo. Exactamente. De hecho, por ejemplo, en principio, un padre no debe de modo habitual y reiterado, sistemático, pues entrar en las comunicaciones de su hijo con otras personas. Sin embargo, si un padre realmente tiene un motivo de preocupación porque cree que su hijo está siendo víctima de acoso escolar, de abuso sexual, de alguien que le amenaza por las redes, que está teniendo un hecho grave, sí o que está introducido con las drogas, por ejemplo. Sí, con un motivo realmente de alguna preocupación del padre, sí que es medible, es justificable que un padre entre en el móvil de su hijo porque tiene esa sospecha. No que entre de modo sistemático, pero sí ante la sospecha o duda de que puede pasarle a su hijo algo grave que le puede perjudicar, sí que podría acceder. ¿Y cómo puede acceder, don Carlos? ¿Pidiéndole la clave o mediante esa firma de ese pacto de compartimiento de información? No, pidiéndole la clave. Ese documento es una herramienta simbólica que es útil a la hora de pactar con un hijo las condiciones a las cuales le da el padre permiso para acceder a las redes sociales. Pero no deja de ser una herramienta simbólica, una herramienta educativa. Luego, para acceder al terminal, pues hay que meter la clave el chico y, bueno... Pues te la tiene que facilitar tu hijo o tu hija. Sí, claro. Si no, no puedes acceder. Sí, de todos modos tenemos que tener en cuenta que entre las obligaciones de un padre no está darle un teléfono móvil a un hijo. Un padre tiene ciertas obligaciones sobre el hijo, todos las conocemos, darle alimento, darle una casa digna, educación, vestuario, pero no darle un móvil. Entonces yo pienso que se debe de condicionar el darle un teléfono móvil a su hijo a que el hijo deje la supervisión. El hijo no tiene por qué obligación de dejar supervisión, pero el padre tampoco tiene de obligación de darle un teléfono móvil. Entonces yo creo que una cosa debe ir supeditada a la otra. O sea que usted aconseja desde el punto de vista profesional que cuando se le compre por primera vez un móvil a nuestros hijos se pacten las condiciones de uso de ese móvil. ¿Estoy hablando bien? Sí, perfectamente. De hecho yo creo que es lo adecuado. Dejar claro con el hijo cuáles son las condiciones en las cuales el padre permite usar el teléfono móvil. Claro que sí. Y don Carlos, usted que es experto en el tema, ¿por qué se produce la violencia de género? ¿Por qué la gente mata a sus parejas? Hombres, mujeres o hombres. ¿Por qué se produce ese odio visceral de cegar la vida de los seres humanos por razones casi siempre sexuales, amorosas o de otro tipo? ¿Por qué? ¿Cuál es, desde el punto de vista psicológico, sociológico, el ansia de matar al otro, a la otra? ¿Por qué? Ojalá lo supiésemos. Realmente no hay una respuesta fácil. De hecho, es que es un delito de odio. No es un delito que permita acceder a otro bien. No es como un robo, como un hurto, en el cual yo cometo un delito, pero tiene una finalidad concreta: acceder a un bien de consumo, a un dinero o tener otro beneficio. Este es un simple delito de odio. Una persona llega a tal determinación contra otra persona que solo cabe la muerte. Realmente, ojalá lo supiésemos porque podría ayudar. Ya.
A pesar de que este año parece ser que se ha reducido el número de muertes con respecto al año pasado. O sea, la labor que hacen ustedes, la labor que hace el gobierno, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el gobierno, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, ¿usted cree que esto, la perspectiva es que se vaya reduciendo o que se puede ir incrementando? Bueno, es una pregunta difícil. Por una parte, tendemos a medir la evolución de la violencia de género comparando año tras año, y es un periodo de tiempo demasiado corto. Desde que tenemos datos, podemos afirmar que poco a poco, muy lentamente, las víctimas, los datos de muertes por violencia de género van bajando de modo muy suave. Cuando hablamos de combatir contra la violencia de género, debemos de pensar en una perspectiva a largo plazo. Para evitar que existan casos de violencia de género, que haya muertes, lo que estamos hablando es de cambiar las mentes, la forma de pensar de las personas. Y eso, desde luego, no se puede hacer de un año para otro. De hecho, pienso que hoy en día nos estamos jugando los datos de violencia de género de dentro de 20 años, no los de dentro de un año o dentro de 2. De hecho, probablemente dentro de un año o 2 años, el número de víctimas fallecidas por violencia de género pienso que va a ser muy similar a años anteriores. Tenemos que empezar a pensar en medidas educativas a largo plazo. ¿Usted no cree, y por supuesto salvaguardando cualquier tipo de comparación de xenofobia, de racismo, de cualquier otra índole que tenemos que desterrar, porque este programa y esta persona que les habla está en contra de todo ese tipo de conductas, pero usted no considera que las educaciones de esas personas latinoamericanas, por ejemplo, donde la violencia de género es más habitual, donde el machismo es más exacerbado que en nuestra sociedad, ha conducido también a un incremento de la violencia de género? Bueno, realmente estamos hablando de culturas donde la concienciación de la igualdad entre hombre y mujer no está tan avanzada con España. Pero tenemos que pensar que en España, por mucho que nos preocupe la violencia de género, somos uno de los países del mundo que mejor está en este tipo de situaciones. Realmente es cierto que, sobre todo más a través de medios de comunicación, se nos imponen modelos de conducta machistas que vienen de otros países de nuestro entorno cultural o de otros entornos. Y son conductas que se imitan a través de los medios de comunicación por los chicos jóvenes y sí que tienen su peso. Sin embargo, usted al principio, y coincide con mi pensamiento y con mi forma de pensar sobre la raíz de estos problemas, usted dijo que la violencia de género es un problema cultural fundamentalmente. Sin embargo, poco se compagina eso, don Carlos, con que países como Dinamarca, Suecia, Noruega, hay una gran violencia de género. ¿Por qué? Bueno, ¿el alcoholismo? Realmente son datos desconocidos. España tiene una característica muy particular, y es que diferencia la violencia de género de la violencia doméstica. Mientras aquí recogemos datos específicos de violencia de género, de ese hombre que agrede o mata a su mujer, esa diferenciación en otros países de la Unión Europea no se hace. No podemos comparar exactamente datos con Dinamarca o Noruega o países del norte, simplemente porque no hacen esa diferenciación. Recogen datos de violencia doméstica, lo cual engloba todo. Ese marido que le pega a su mujer, el hijo que le pega al padre. Entonces es difícil compararlo. Se piensa que, aun sin datos, sus cifras son más elevadas que las nuestras. ¿Por qué, don Carlos? Porque usted que es experto del tema. Bueno, países tan avanzados culturalmente, civilmente, ¿por qué se produce más allí que aquí? ¿El alcoholismo, por ejemplo, puede ser? Bueno, el alcoholismo es un factor que suele influir en la violencia de género, pero en todos los países, desde luego. Lo que sí es que hasta ahora en esos países no ha habido una concienciación, como en España, de esa diferenciación o separación de ese hombre que agrede a su mujer o novio que agrede a su novia. Ya. Y en cuanto a violencia infantil o violencia de padres, de hijos a los padres, ¿cómo estamos? Pues si estamos hablando de violencia filioparental, estamos empeorando. De hecho, ¿empeorando? Sí, sí. Por una parte, al margen de que en violencia de género los grupos de población que están aumentando son los menores, cada vez tenemos más casos de hijos que agreden a sus padres. Hijos que tienen conductas que no respetan a sus padres, se fugan. Seguramente suele estar asociado con consumo de sustancias estupefacientes, pero cada vez tenemos más agresiones a padres. Cosas que hace una generación o dos yo creo que eran difícilmente planteables. ¿Y por qué ese aumento? Yo pienso que ¿Por qué considera usted que se produce ese aumento? Se ha relajado ese respeto, esa presión que los padres ejercían sobre los hijos.
Antes un padre, hace 30, 50 años, era una figura de autoridad, una figura a la cual casi se le trataba de usted y muchas veces se trataba de usted. Hoy en día se ha relajado excesivamente la situación y estamos en una fase en que el padre, más que el responsable de la educación de un niño, es un amigo y poco más. Yo pienso que hay que poner esa medida en su punto justo. Un padre tiene que hacerse respetar como padre, y sin llegar a lo mejor a extremos de castigos físicos como vi hace décadas o hace generaciones, pero un padre tiene que ser un padre, no puede ser un amigo. Usted ahora, despojándose de su situación de policía y de educador de esta cuestión, ¿usted cree que el bofetón es dañino en determinados momentos extremos? El bofetón o el castigo extremo, no sales de casa durante 3 días, ¿usted cree que eso perjudica la educación en estos ámbitos? Habría que matizar. De hecho, tenemos un problema muy serio con este tipo de conductas, porque tanto a nivel policial como ciudadano tenemos una grave inseguridad jurídica, en el sentido a que en el artículo 155 del Código Civil, donde se regulaba el derecho de corrección de los padres sobre sus hijos, decía el artículo 155 del Código Civil que los padres podrán corregir a sus hijos moderada y razonablemente. Esa parte de ese artículo se suprimió. Entonces, no sabemos a este momento hasta qué punto está amparado legalmente un padre para ejercer un castigo físico o no. Breve, no estoy fomentándolo ni estoy... usted me está entendiendo. El bofetón clásico, con una conducta excesivamente dura de un hijo con respecto a su situación familiar, ¿perjudica o no perjudica ese bofetón? Habría que entrar en muchos matices, porque parece una pregunta sencilla, pero es muy complicada. Varía según la edad. ¿Darle una bofetada a un chico de 5 años puede tener su función? Bueno, es muy discutible. Habrá quien piense que sí o que no. Quien dice una bofetada dice una nalgada. Darle una bofetada a un chico de 15 años, a mí se me antoja que muy difícilmente puede tener ningún tipo de efectos. Está en trámite una ley de protección al menor en el Congreso. Yo creo que entrará a matizar este tipo de situaciones. Pero el problema que tenemos es que hoy en día un padre no sabe exactamente hasta dónde puede llegar. Y es un tema muy controvertido porque en la población hay opiniones muy diferentes respecto a esta situación. O sea, que usted no tiene claro de que el bofetón en el momento justo de esa rebelión o de esa falta de respeto de los menores hacia los padres sea, diríamos, una conducta normal. Bueno, una conducta normal no puede ser. Puede tener cierto sentido en edades muy pequeñas, muy tempranas, de modo muy moderado, es una opinión posiblemente personal, pero ya cuando el niño se vuelve rebelde, cuando ya hablamos de preadolescentes, adolescentes, yo creo que ahí sí que carece de sentido. ¿Cómo? Sí que carece de sentido con esas edades. Carece de sentido. Cuando ya son mayores. Si un niño de 16 años le contesta a su padre y la única herramienta que tiene el padre es darle una bofetada, no, bueno, estamos perdidos. Primero siempre el diálogo, claro está, el diálogo y la educación. Claro. Me refiero que usted sabe que nos referimos a la clásica bofetada o a la nalgada cuando ya los elementos disuasorios didácticos han fracasado. Por ejemplo, usted le dice a un hijo, mañana vas a ir a bailar el viernes con tus amigos, llega a la 1 de la mañana y te llega a las 5 de la mañana, yo me llevé algún coscorrón. Usted seguramente a lo mejor también, usted como más joven que yo no, pero yo sí me llevé alguno. Era otra época y la permisividad de esas conductas ha cambiado en nuestra sociedad y cada vez es menor. Claro, sí, hombre, claro, como que hemos llegado a la luna y ahora tenemos móviles. Pero me refiero, don Carlos, el hecho de tener que reprimir ese tipo de conductas con una mínima agresión de responsabilidad, para decirle, oye, tú no has cumplido con lo que te hemos dicho. Te dijimos que llegaras a las 2 de la mañana y llegabas a las 6 de la mañana. Sin duda, si esta pregunta se la hace un psicólogo, el psicólogo responderá va a decir que no le pegue. El problema que tenemos es que la mayoría de los padres de la población no son psicólogos especializados en educar y reconducir a los niños. Entonces, es complicado exigirle a un padre que tenga un montón de herramientas para, en un momento determinado, no llegar a ese punto de pérdida de nervios que supone una bofetada. Entonces, claro, si un psicólogo nos va a decir siempre que no. Pero claro, ¿hasta qué punto le podemos exigir a un padre que en un momento dado no pierda los nervios? Porque nadie nos ha enseñado a ser padres. No existe una escuela de padre, nadie nos ha enseñado... Es muy curioso porque para conducir un coche necesitamos un carnet de conducir y pasar un examen.
Sin embargo, para ser padre no hace falta ningún tipo de control. Estar enamorado y coincidir con tu señora en tener un ser humano. Pero eso no habilita a una persona para tener los conocimientos mínimos para ser padre. Entonces, claro, desde luego yo pienso que como norma general darle un bofetón, un castigo físico a un niño es negativo. Pero claro, también es muy complicado exigirle a todos los padres de este país que tengan las herramientas precisas y necesarias para en un momento dado, pues no para evitar darle el sino, clásico bofetón. Sin embargo, en la sociedad normal de todo el día, todo el mundo coincide en que eso se ha perdido. Ese tipo de represión de la falta de respeto era más importante a veces que el diálogo, aunque es una aberración lo que estoy diciendo, pero en el día a día eso está en el común de los españoles. Claro, lo complicado es porque usted que es joven, a mí me pegaron mucho porque yo era un bicho malo, pero a mí no por pegarme me educaron mejor que a usted, pero había un poco de más respeto. Hoy en día no se respeta ni la violencia física ni la violencia lingüística de hablar con los hijos. Hoy los hijos pasan de todo un poco. ¿Cómo se reconduce esas conductas? Bueno, primero teniendo en cuenta que debemos devolverle a los padres su papel de padres. Yo creo que lo idóneo es un punto intermedio entre lo que había antes y lo que hay ahora. El padre tiene que ser respetado y sobre todo tiene que hacerse respetar, porque el niño es un niño y siempre va a estirar la goma hasta donde pueda estirarla. Siempre va a ir a buscar el límite, a ver hasta dónde puede llegar, y el padre tiene que hacerle saber hasta dónde le permite llegar y hasta dónde no. Pero el padre tiene que hacerse respetar sin necesidad de llegar al castigo físico. Problema, nadie nos ha enseñado cómo se hace eso, y es a veces complicado pedirle a toda la población que sea capaz de hacer esto. Y en las escuelas básicas, lo mismo que yo pienso que se debería estudiar en vez de religión o en vez de otro tipo de conducta, o mejor dicho, de asignaturas que no conducen a nada, sino a la propia convicción del que es católico estudia religión, urbanidad, eso, violencia de género, pagar impuestos, conducir por la derecha, dejarla hacer a los viejos. ¿Usted no cree que nuestra sociedad está fallando en eso? Sin duda. Tenemos que tener en cuenta que la educación en valores de un niño, aparte de la educación en conocimientos, el papel principal tiene que tenerlo la familia. Desde luego la escuela puede ayudar con este tipo de materias y yo creo que es muy importante. Yo echo en falta la materia de ética que teníamos antes. Yo recuerdo cuando era joven que había una materia que se llamaba ética. Quien no quería hacer religión hacía ética. Vale. Y en teoría se hablaban de estas cosas. Que se siga haciendo religión, pero también que haya ética. Exactamente. Yo creo que hay materias en común en las que todos, por muy distintos pensamientos que tengamos, podemos estar de acuerdo. La importancia de las normas de circulación, la importancia del respeto a los mayores, la importancia de ese civismo, de intentar cuidar lo que es de todos en la calle, los bancos, las aceras. Yo creo que son valores que todos podemos compartir y que pienso que se podrían explicar en la escuela. Pero no debemos perder la perspectiva de que el gran peso de la educación en valores tiene que ser de la familia. ¿Qué actuaciones llevan ustedes a cabo como cuerpos de seguridad del Estado para prevenir este tipo de conductas delictivas, tanto en violencia de género como en menores, como mayores? ¿Cuál es lo que hace la policía, el Cuerpo Nacional de Policía, para prevenir? Usted no lo voy a preguntar por la Guardia Civil, pero me imagino que harán lo mismo. El próximo jueves estará aquí el coronel jefe de la Guardia Civil y una de las preguntas que le voy a hacer: ¿qué hacen ustedes para prevenir esto? Sin que nadie les tenga que decir nada. Vale. Ustedes como profesionales para represión y para prevención de este delito, de estos delitos. Claro, debemos tener en cuenta que al margen de la esfera policial, la mayor prevención tiene que ser en la educación de las personas. Pero una vez llegamos a la parte policial, tenemos que tener en cuenta que es muy complicado prevenir hechos que ocurren dentro de una casa de los cuales no se tiene conocimiento. Son hechos que ocurren en una intimidad. Claro. La mejor manera policialmente de intentar prevenirlo es intentar obtener conocimiento cuanto antes. Es importante que nos comuniquemos con asociaciones de vecinos, con colegios, donde en los colegios se detectan muchas situaciones, con servicios sociales, con cualquier organismo, cualquier persona, estar abiertos a recibir esa comunicación, esa noticia de que una mujer puede ser víctima de violencia de género. ¿A qué teléfono? Y yo pido a nuestro regidor, al señor Kevin, que ponga el teléfono en la pantalla. ¿Qué teléfono hay que acudir para prevenir todo este tipo de violencia, para que ustedes puedan intervenir? ¿Qué tipo de teléfono existe?
Bueno, realmente para que nosotros empecemos una investigación de violencia de género es el trámite más sencillo del mundo, porque puede ser de muchas maneras. Tenemos el 016, que es un teléfono... 016. Un teléfono a nivel nacional en el cual pues se llama, no queda reflejados la llamada en ningún momento en la factura del teléfono. Por lo tanto, incluso esa mujer que es víctima de violencia de género pero tiene miedo puede usar este teléfono y no queda registrada su llamada en la factura, con lo cual el autor o la persona que puede ser el agresor no tendría conocimiento. 016. Sí, ojo, sí que queda registro en el listado de llamadas del móvil. Por lo tanto, pero puede borrarlo la mujer o el hombre puede borrarlo. Exactamente. Lo que tiene que hacer es borrarlo inmediatamente. Pero es importante porque sí que se puede hacer, y está hecho así, que la llamada 016 no salga en la factura del teléfono móvil. Pero la mujer que llama tiene que ser consciente de que tiene que borrarlo del listado de llamadas si su agresor hace una conducta de control que le revisa las llamadas. Al margen de eso, pues... Y para eso, señor Carlos, no, la mujer debería de poner alguna clave que su marido no pudiera acceder, que fuera una clave secreta de ella. Claro. Para que no pudiera ya acceder al registro de llamadas. Claro, el problema de la violencia de género es que las situaciones de control de la mujer son enormes. Y es muy complicado que una mujer que vive un entorno de violencia de género no le des la clave a su marido, porque si no se arriesga a ser agredida. Entonces es un poco complicado. Complicado. Claro, desde luego no debería darle la clave a su marido, pero es un poco complicado que en muchas ocasiones no se le dé. Pero llamando al 0,16, al 016, ustedes actuarían de forma inmediata y es una denuncia anónima a la cual no puede acceder ni el marido ni ninguna otra persona, excepto que considere o que tenga la clave de ese teléfono, ¿no? ¿No es así? Sí, de todos modos, hay muchas otras maneras de iniciar una investigación, llamando al 091, incluso con una información anónima. En la página web de la Policía Nacional hay una denuncia online que también es anónima. Díganos cuál es la dirección de esa web. Pues mira, la verdad que ahora en este momento de memoria no me la sé. No te la sabes, vale. Es como lo que tiene un teléfono móvil y no sabe su número. Claro. Pero vamos, acudiendo a la web de la Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, pueden saber las mujeres y los hombres a dónde hay que acudir para realizar este tipo de denuncias. Esto es muy importante. De hecho, una de las consultas que nos hace la población más habitualmente es: ¿qué hago? Yo tengo noticia, conocimiento, sospecho que una mujer es víctima de violencia de género. ¿Puedo denunciarlo? ¿No puedo denunciarlo? Tenemos que tener en cuenta que, según la legislación vigente, todos los ciudadanos de este país tienen obligación legal de poner en conocimiento los hechos que sepan que son delito público. En este caso, la violencia de género, la gran mayoría de las veces lo es. Entonces, ante esa pregunta, la respuesta es sí, por supuesto, usted tiene obligación de poner un conocimiento. Luego ya nosotros como policía nos encargaremos de investigar, tratar de acreditar y dar conocimiento al juzgado de lo que está pasando. Pero es muy importante que de cualquier manera nos hagan conocer las sospechas que tienen. De hecho, estos suelen ser los casos más graves, esos casos en los que la mujer, por sus especiales circunstancias, no quiere o no puede o no se ve capacitada para poner una denuncia. Si una mujer ni siquiera está en ese momento con fuerzas para ir a una comisaría y decir, oiga, me está pasando esto, esos son los casos más delicados, porque si ni siquiera se puede ayudar a sí misma, es importante que entre todos la ayudemos. Bien, como han visto, señoras y señores, llevamos 3/4 de hora entrevistando a don Carlos Alberto Tallón Díaz, que es el jefe de la Unidad de Familia y de Violencia de Género de la Policía Judicial del Cuerpo Superior de Policía de Las Palmas de Gran Canaria. Nos ha brindado una serie de exposiciones que, si ustedes están en su casa viéndolas, habrán entendido que no les he engañado, que es interesantísimo conocer la opinión de este tipo de expertos, porque además está revestido de la autoridad de un policía nacional, de un magnífico profesional que está dedicado en cuerpo y alma a la prevención y a la represión también, por supuesto, de este tipo de conductas. Y no se pierdan la segunda parte del programa, que va a estar mucho mejor que la primera, se los aseguro. Gracias.